Hola, ¿cómo andan? Acá les habla Roberto Jacinqui. Estamos acá con Ana Pedroche y Fran de Vicente, expertos en SEO y directores de la agencia de marketing digital, tu posicionamiento web y fundadores de la primera escuela online de Optimizer Manager. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata todo eso. Y en breve están lanzando una capacitación gratuita y muy interesante llamada Ganate la vida con Google. Así que bueno, Ana, Fran, muchas gracias por estar acá y darme el espacio para poder conectar con ustedes y charlar un poco, a ver de qué se trata todo este nuevo mundo, programa y diferentes paradigmas que estamos viviendo hoy en el mundo online, ¿no? Hola Roberto. Muchas gracias, Pues Roberto. muchas gracias Roberto por habernos invitado, por dejarnos este espacio para compartir contigo pues todo esto de la escuela y todo este entrenamiento gratuito que estamos preparando con tanto cariño para ayudar a tantas personas a transformarse y ver otra vía, ¿no?, en esta gran oportunidad en la que nos encontramos. Así que gracias por cedernos un espacio y vamos a charlar un ratito para contarles a tu audiencia pues qué es esto del Optimizer Manager. Perfecto. Bueno, nosotros siempre hablamos con toda la comunidad sobre encontrar un propósito, encontrar tu libertad, ser tu propio jefe y esas cuestiones que la verdad que ayudan mucho y siempre estamos tratando de acercar diferentes proyectos, en este caso el de ustedes, para algunos que no conocen, digamos, la comunidad, no de ustedes, sino la de nosotros, los lanzadores o algunos profesionales. Hay como una comunidad armada donde nos conocemos entre todos, conocemos los productos y bueno, y vamos eh, haciendo referencia a aquellos productos o cursos que realmente hacen un cambio radical en la vida de las personas. Así que bueno, vamos un poco a hacerles algunas preguntas muy interesantes y sé que siempre las están preguntando todos ustedes. Y les pregunto a Ana y Fran, ¿cómo es esto de las nuevas profesiones y digitales y las oportunidades que hay en ellas? Pues mira, yo creo, si te podemos contar, Roberto, que hay como bueno, una tendencia ahora mismo de que estamos en un momento ideal en el que hay una gran oportunidad en el mercado, en el que están surgiendo muchas profesiones digitales nuevas y la gran pregunta que nos tenemos que hacer quizás es, ¿esto realmente es una moda o esto ha llegado para quedarse? Y desde nuestra experiencia, fíjate, nosotros tenemos la agencia digital, tu posicionamiento web, desde hace más de 12 años. Y Fran y yo llevamos trabajando como Team Manager pues estos 12 años y al final hemos visto cómo había demanda por parte de las empresas de necesitar una cosa, tienen un denominador común todos. Todos necesitan más clientes y necesitan más ventas. Y claro, aquí está la parte de cómo consiguen esas ventas a través del mercado digital, ¿no? Pues creo que esa demanda que ya existía antes y que nosotros nos ha permitido vivir y tener esta agencia y vivir ayudando a otras personas, a otros negocios a estar visibles en Google, pues hoy en día, fíjate si es tan importante estar ahí, porque es que quien no está, es que no existe en Internet hoy en día. Y fíjate con todo el tema de la pandemia que ha ocurrido, Mm, que ha sido tan desastroso para tantas empresas y para tantas personas, ¿no?, que se han encontrado en una situación de desempleo o empresas que han tenido que cerrar, es que vemos una oportunidad tan grande y se ha producido un crecimiento tan enorme en el mercado digital. En unos meses. Sí, al final es que todo el crecimiento que estamos experimentando en los últimos 5 años se ha producido mucho más grande estos últimos 3, 4 meses, ¿no?, a raíz de la pandemia. Entonces, la tendencia de digitalización antes de la pandemia ya era muy fuerte por parte de las empresas y ahora con la pandemia se ha acelerado mucho más, con lo cual la oportunidad, si ya había una oportunidad grande antes, ahora la oportunidad es gigantesca. Sí, porque no tenemos que olvidar que nosotros en nuestra agencia estamos recibiendo todos los días solicitudes de empresas, de negocios locales, de pymes, que son empresas un poquito más pequeñitas, y de autónomos que quieren comenzar a emprender, pidiéndonos solicitud de presupuestos, ¿no? Entonces, claro, todas estas gentes están viendo que necesitan un plan B, que ya no solamente funciona lo que antes funcionaba, sino que es necesario esa reconversión al mundo digital. Hoy en día, al final lo decía esto muy bien Luis, cuando se abre una puerta, se abre una ventana, ¿no? Siempre así, o siempre hay mm, una oportunidad.
hay una oportunidad de crecimiento, porque es verdad que podemos quedarnos en la queja y en decir qué mal están las cosas, cuánta gente hay que lo está pasando súper mal, pero realmente no hay otra vía en la que podamos buscar cómo mejorar o cómo hacer que las cosas funcionen un poquito mejor y buscarnos esa libertad financiera, esa libertad de tiempo, sobre todo de tiempo, que nosotros, bueno, Fran y yo, Roberto, no, el tema del tiempo es algo fundamental. Sí, sin duda. Digamos que es lo más valorado, ¿no? Sí. De para hecho, nosotros. lo hablábamos ayer en un directo en el grupo de personas que están ya dentro del entrenamiento gratuito, que, bueno, en un previo al entrenamiento gratuito, un calentamiento que estamos haciendo, pues les decíamos que siendo Optimizer Manager no se van a convertir en personas ricas en dinero, es decir, no van a tener 200.000 millones de dólares en el banco, pero sí se van a convertir en personas ricas en tiempo y van a tener comodidad financiera, es decir, no se tienen que preocupar más del dinero y tienen y tienen un tiempo para disfrutar con su familia y con sus más allegados, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, sí, esto es cierto, el tema de la nueva demanda en estos últimos tiempos se ha generado algo realmente increíble, coincido con ustedes. Gran parte de la comunidad opina lo mismo, estamos con mucha demanda, es increíble. De hecho, todo lo que es el mundo tradicional, que antes iba a trabajar desde los 5 días a la semana, 2 horas de ida, 1 hora y media de ida a la oficina, y lo mismo para volver. Hoy están trabajando casi 100% de la casa y se está planeando en muchas empresas salir 2 días o hasta 3. Y existe toda una economía ahí de ahorros y toda una economía circular que sirve mucho trabajar desde casa, bueno, y hay una productividad mejor. Y entonces, nombrando eso, hoy ya ese paradigma quedó realmente impuesto. Entonces, tocando un poco lo que hablan ustedes sobre la libertad, trabajar, digamos, ser tu propio jefe, trabajar desde tu casa, etcétera, hoy ya no es algo tan complicado y tan lejos, ¿no? Como siempre hablamos, el mundo digital avanza rapidísimo. Hace 2 años atrás no era lo mismo que es hoy. Así que bueno, y menos con las condiciones que se dieron hoy con todo este tema de la pandemia, ¿no? Así que bien. Bueno, cuéntame un poco el significado, qué significa Optimizer Manager. Vale, Optimizer Manager es una persona que optimiza al final a través de las herramientas que Google nos da, en este caso utiliza el SEO sostenible y Google Ads para hacer que nuestro cliente tenga más ventas, ¿vale? Más visibilidad igual a más ventas. Y esto lo hace porque es capaz de diseñar una estrategia única que dé resultados y que esa estrategia al final está basada en nuestra metodología. Es una metodología única, propia, que hemos creado Fran y yo en estos 12 años que llevamos trabajando en nuestra agencia, porque el SEO no es algo que se estudia y se conocen los términos y ya está. El SEO es algo que necesitas hacer prueba y error y equivocarte muchas veces para aprender cómo funciona Google. Entonces, como ya conocemos cómo funciona Google, hemos implementado, hemos creado esta metodología propia paso a paso en la que un Optimizer Manager se basa para utilizar estas 2 herramientas, el SEO natural, SEO sostenible, y Google Ads para hacer que el cliente tenga más posicionamiento y, por tanto, más ventas. Y habla Ana del SEO sostenible. Este es un término que hemos acuñado nosotros porque nosotros nos queremos alejar del mundo del SEO normal. La gran mayoría de SEOs en todo el mundo tratan de engañar a Google. Y nosotros lo que hacemos es tratar de seguimos las normas que marca Google para posicionar en su buscador. De esa forma nos evitamos las penalizaciones que puedan sufrir nuestros clientes, porque nosotros creemos que trabajar el SEO para un cliente tratando de engañar a Google es poner en peligro negocios de terceras personas y, por tanto, pues familias que comen de esos negocios se pueden ver afectadas gravemente y nuestra ética no lo vemos nada claro. De hecho, el resumen de un Optimizer Manager podría ser que es un experto en SEO y en una parte de Google Ads, una parte muy concreta, con una filosofía muy concreta de no engañar a Google y de tener un SEO sostenible en el tiempo y además con una metodología probada durante 12 años
que aplica paso a paso para conseguir los objetivos. Y así de forma gráfica te podemos decir, Roberto, que un Optimizer Manager lo que hace es que coge a la empresa con la que está trabajando y coge a los usuarios que están buscando en Google una palabra clave, por ejemplo, imagínate hotel en Madrid, y los une, ¿vale? El Optimizer Manager está en medio, es una trilogía. El Optimizer Manager es la persona que une a esas dos ramas, ¿no? Al hotel, que es su cliente, y a la persona que está buscando un hotel para que al final conexionen. Pero eso podría decir, vale, pero eso Optimiza también... ese circuito, claramente, ¿no? Sí, optimiza ese circuito. Pero igual, en tu audiencia, igual alguien se puede preguntar, vale, pero esto también te lo hace la publicidad. Si tú contratas publicidad, también estás uniendo a la empresa con las personas que buscan. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque la diferencia vital entre hacer publicidad pagada o hacer SEO de forma natural es que el SEO ataca directamente a las palabras clave, que nosotros llamamos transaccionales, que son aquellas personas que introducen una página, o sea, una palabra clave en el buscador con una intención inmediata de comprar o consumir un producto en este momento. La publicidad no, la publicidad tiene que calentar a esa persona porque quizás le aparezca esa publicidad y no tenga esa intención en este momento de comprar o consumir. Es un contacto en frío, digamos, claro. Exacto. Luego hay que trabajarlo y al final eso lo que implica es que el coste de adquisición de cliente es mucho más caro por publicidad que por SEO. Incluso con Google Ads, con Google Ads, cuando atacas palabras clave concretas, el coste de adquisición de cliente también es más barato que por publicidad en frío. Sí, sin duda. Y hablando de sostenible, a ver, quien dicta las reglas es Google y hay que seguirlas, claramente. O sea, es su espacio y hay que seguirlas. Y creo que Google quiere mostrar, quiere dar la mejor experiencia a los usuarios, ¿no? Entonces quiere mostrar el mejor resultado posible y el mejor match posible. Entonces también eso es sumamente importante, porque vos tenés que decirle exactamente a Google qué haces, quién sos, cómo lo haces, etcétera. Hay un estudio que para mí me marcó mucho todo el tema de entender cómo es parte del comportamiento, que es el momento cero de la verdad, ¿no? Que antes, el momento de la verdad era cuando vos, de Google ese estudio, ¿no? Que lo pueden, la comunidad lo puede ver, yo lo he nombrado varias veces, que es el momento en que vos tomás la decisión de comprar y vas al supermercado y decís shampoo A o shampoo B. Shampoo A porque lo vi en la televisión o en las redes sociales, o shampoo B porque tiene buena presencia en la góndola y me gusta. Ahora, lo que se hace es, se busca en internet cuál es el mejor shampoo para mi pelo, y la decisión ya la tomada en el momento cero, se adelanta todo. Entonces, cuando ya vas a comprarlo, si que no lo compras online, ya tenés la decisión tomada. Entonces, siendo en términos de comportamiento consumidor, la intención, como dicen ustedes, es instantánea. Entonces, es súper importante. Bien, entonces... si mal entendí, además de eso, el Optimizer Manager entiende también un poco el contexto del negocio, porque me imagino que debe hacer un relevamiento, entiende un poco de digamos, cuáles son los productos, entiende la demanda que hay de esos productos, porque, bueno, Google es una fuente de información muy importante, y en función de eso, arma, digamos, esta estrategia, ¿no? De resultados. Sí, al final un Optimizer Manager es un experto en Google. Y ser un experto en Google, además de saber utilizar bien sus herramientas y de la más importante, diseñar esa estrategia, previamente tiene que saber cómo se comporta el usuario. Por eso precisamente, porque a Google le importa la experiencia del usuario. O sea, esto no es que sea de ahora, esto ya viene de hace muchísimos años, que Fran y yo lo teníamos muy claro. El contenido sigue siendo el rey. El SEO no ha muerto. Y la experiencia del usuario es súper importante. Entonces, si conseguimos que esto lo domine el Optimizer Manager, es que va a conquistar a Google y va a conquistar el cliente que él tenga con su página web, va a estar bien posicionado. Esto parece una cosa así como un poco rara, pero es que es así. O sea, Google lo que busca es que el usuario reciba la mejor información posible. ¿Y por qué antes hablaba Fran de que en el SEO tradicionalmente se ha intentado hacer trampas? Porque es que, claro, hacer bien las cosas y hacer caso a Google requiere de unos tiempos.
Un Optimizer Manager hace estrategia de forma sostenible, pero para que sea sostenible tiene que ser paso a paso y necesitamos que sea, bueno, que se ejecute en el medio-largo plazo. De ahí que el SEO sea la inversión más rentable para las empresas, pero tienen que tener confianza y tienen que tener paciencia para ver esos resultados que cuando llegan realmente son exponenciales, porque la curva de cuando estás bien posicionado es exponencial. Sí, Y entonces queda como un activo de la empresa, porque vos invertís al principio y después ese link es tráfico orgánico, gratis. Más allá de que tenés que, entiendo, ¿no? Yo no soy experto en SEO, pero algo entiendo que tenés que seguir manteniéndolo, pero no es, digamos, tan laborioso como al principio. Termina siendo un activo. Si vos tenés 10 links bien posicionados, Google te puede cambiar totalmente tu negocio. Me ha pasado a mí con el tema del CRM, con Marketing Automation y todas esas cuestiones. He tenido cientos de consultas por eso. pues Así que eso. es justo eso que comentas, que la empresa que recibe esos servicios del Optimizer Manager se queda con un activo, pero es que el Optimizer Manager sigue cobrando por ello. Por eso de ahí vienen los ingresos recurrentes del Optimizer Manager. O sea, el Optimizer Manager Eso te iba a preguntar. Sí, sí, perfecto. hace un trabajo inicial de creación de página web, creación de la estrategia, y por eso el trabajo inicial cobra, pero no le contratan el servicio inicial únicamente. Le contratan el servicio inicial más el recurrente mes a mes, porque él tiene que trabajar a partir de eso que se ha creado la estrategia y la página web. Luego tiene que trabajar mes a mes para que ese posicionamiento funcione. Nosotros tenemos clientes de hace 12 años que nos pagan todos los meses y llevan 12 años con nosotros. Y esa es una de las claves que enseñamos en el entrenamiento gratuito. Cómo llegar a conseguir esto, porque eso es lo que te da la estabilidad del negocio y la estabilidad de tu vida, ¿no? Sí, Sí, sin porque al duda. final... Voy a validar lo que dicen ustedes. Yo tuve un artículo que saqué no hace mucho con el tema de la fórmula de lanzamiento. Estaba primero. Después, bueno, a veces es relativo, depende de cómo lo busques, en qué lugar, dispositivo, pero viste, siempre dejé de mantener ese artículo, ¡rum! Bajé como 3, 4 escalones. Después 5 y me mantuve ahí. Después me pasó lo mismo con CRM. Durante 5 años estuve, ¿qué es un CRM? Que es una palabra súper buscada y súper pagada. Estuve casi número 1, número 2. Después de varios años no lo mantuve más. ¡Rum! Tercer, cuarto, quinto puesto. O sea que sin duda, ¿no? O sea, es un... Aparte van cambiando las reglas, ¿no? De Google. Desde Y quería luego. hacerles Sí, otra pregunta muy importante. También el tema de YouTube, ¿no? Que es el segundo buscador más grande, ¿no? Según lo que tengo entendido. sí, 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 es el segundo más grande después de Google. Perfecto. O sea que también ahí se puede trabajar Y bastante lo lo que que es. pasa que son, las estrategias que se siguen son diferentes. Ok. Una es el posicionamiento en Google y otra es en YouTube. Sí que es verdad que del posicionamiento que nosotros hacemos y un Optimizer Manager hace para Google, algunas cosas son similares o casi iguales en el buscador de YouTube. Sin embargo, otras son diferentes porque son buscadores completamente diferentes. Uno es para búsquedas por voz, o sea, para búsquedas por escritas, por voz, De etcétera, palabra de clave. palabra clave, y el otro es una búsqueda por vídeo, ¿vale? Entonces, hay algunas Claro. cosas que diferencian, pero sí que hay cosas comunes y también en la estrategia. La estrategia es muy común a ambos buscadores. Entonces, sí que se puede aprovechar los conocimientos de ser experto en Google, de un Optimizer Manager, para parte de YouTube. Bien, y hablando del método que ustedes tienen y todo eso es muy importante porque gran parte de los emprendedores cuando lanzan o sus servicios o alguna agencia que me ha pasado con muchos, yo durante muchos años hice Kickstarter de herramientas como Infusionsoft, ActiveCampaign y tengo en la historia, no sé, más de 300, 400 implementaciones y he visto cómo muchos a los 3 meses no logran el éxito, dan de baja su emprendimiento. Y eso es porque no tienen un método, porque no tienen una forma de seguir, una línea. Pasa con lo de Luis,
con fórmula de lanzamiento, donde vos tenés un método que seguir, lo aplicás y lo haces. Y eso es tan importante en todo lo que es este tema de las profesiones digitales y de los emprendimientos, porque si no tenés un método, no tenés algo en qué basarte, es como que el emprendedor o la persona que quiere pasar de laborar de una empresa a ser freelance, es muy difícil. Sobre todo que están los cambios de paradigma, los cambios mentales, y encima tenés que entender o tratar de no errarle mucho para no estar 2 años con lo que alguien, un mentor como ustedes, les puede explicar en 1 o 2 meses. Sí. Entonces, es muy importante eso. Pasa siempre. A nosotros nos pasó. Mira, si nosotros cuando comenzamos el emprendimiento, que no teníamos ni idea de este mundo del posicionamiento ni de Google, de hecho no habíamos estudiado nada relacionado con el tema del marketing. Si a nosotros alguien nos hubiera dicho, mira, en 4 meses te explico cómo montar un negocio y cómo ser experto en Google, te puedo asegurar que hubiéramos pedido dinero a quien no hubiera hecho falta para meternos en esta formación y que nos hubieras explicado, sí, para no habernos pegado tantos golpes contra el muro que nos hemos pegado, ¿no? Justo eso, la metodología lo que te da es esa ausencia de errores o incluso explicarte los errores y por qué no hacer ciertas cosas, ¿no? Porque de nosotros en la edición anterior del Master Optimizer Manager con los alumnos, pues algunas dudas nos preguntaban, oye, yo creo que tengo que ir por aquí, y le decíamos, no vayas por ahí, eso es un error porque por esto y por esto, y no vayas por ahí, te estoy ahorrando 1 año de trabajo, 2 años y te estoy regalando dinero porque con eso vas a hacer dinero al final, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que entender. Yo también me pasé 3 años, 4 años hasta encontrar un poco. Estamos hablando de hace 10 años atrás, que Internet era otra cosa. No había tanta información como había ahora, no había tantos profesionales como ustedes que explicaban, no había nada, entonces estábamos en el mundo digital tratando de entender algunas cosas, ¿no? ¿Cómo No ha cambiado tanto. Y hoy en día también algunas de las sesiones que doy yo de coaching, no soy coach, quiero decir, de las sesiones de consultoría, pasa mucho eso, ¿no? Sentarlo, guiarlo y que lo implementen, ¿no? Es estar muy atrás. Y yo de las personas que siguen los pasos y realmente siguen el método, son las que realmente terminan triunfando. Y realmente las que están comprometidas, ¿no? Sí. Así que, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco para entender que ahora vamos a invitar a toda la comunidad a que participen de este seminario, de esta capacitación gratuita, ¿sí? Que es Ganarte la Vida con Google. Google hoy es, digamos, la estructura más importante donde está, digamos, todo el mundo digital buscando e interaccionando con todo. Y bueno, queremos saber un poco de qué se va a tratar esta semana, ¿no? De capacitación. Así podemos invitarlos y que se sumen. Pues mira, Roberto, va a ser una semana en la que vamos a enseñar realmente el valor de un Optimizer Manager, ¿vale? De cómo va a ser un experto en Google y sobre todo de, bueno, pues qué cualidades tiene que tener una persona para ser Optimizer Manager, cómo puede montar un negocio un Optimizer Manager, cómo puede generar esos ingresos recurrentes, hasta cuánto puede llegar a cobrar, ¿no? Por realizar esta actividad. Y sobre todo poner en valor cómo puede ayudar un Optimizer Manager de forma sostenible, sin engañar a Google, siendo amigos de Google, a otras personas, a otros negocios que necesitan hoy en día más que nunca esa visibilidad para seguir creciendo y adaptarse a este nuevo paradigma, ¿no? En el que estamos. Y además explicamos también la metodología, un resumen de la metodología que utilizamos nosotros, que se llama el método Tú Primero, y también enseñamos a cómo conseguir el primer cliente, ¿no? Que muchas veces es lo que más cuesta, y ahí enseñamos realmente perlas de lo que hemos extraído nosotros por nuestra experiencia y será muy interesante, la verdad. Sí, contamos cómo nos transformó a nosotros realmente hacer un cambio, un giro de enfoque en nuestro negocio, cómo nos transformó siendo Optimizer Manager toda nuestra vida y todo nuestro negocio, ¿no? Al final es un poco contar cómo nosotros hemos conseguido conseguir estos sueños que teníamos hace ya esos 12 años y cómo otras personas podrían conseguirlo, porque ya ha pasado la primera edición de alumnos por la escuela y ya hay gente
que antes de salir de la formación, que dura 4 meses, nos ha contado que ya tenía clientes, que ha ido implementando nuestro método. Es que lo bueno es eso, que es un método que vas implementando paso a paso y según vas implementando ya estás consiguiendo ir creciendo tu negocio. Así que compartiremos también algún ratito con algún alumno que cuente de su propia experiencia como Optimizer Manager, cómo le ha transformado la vida, ¿no? Al final lo que enseñamos en el entrenamiento, en resumen, sería nuestro modelo de negocio. Lo enseñamos en abierto para que lo aprendan. Sí, Y muy y a mí me importante... gustaría... Ay, Perdón. perdona, Ron. Me No, gustaría, no, no. me Dale, gustaría dale. en una cosa muy importante para nosotros, porque, a ver, uno de los valores más importantes es la humildad, la seguridad y la sostenibilidad. Para mí y para Fran son súper importantes estos valores. Y mucha gente igual piensa, bueno, estos son unos más que se han apuntado bueno, a la ola esta de las profesiones digitales que se han inventado, se han sacado ahí de la manga. Y esto es importante saberlo, por qué hemos hecho esto, por qué hemos creado la escuela y por qué hemos creado la profesión del Optimizer Manager. Y mira, es muy rápido, pero creo que es importante que lo sepa tu comunidad. Y es que nosotros en nuestra agencia, que es un negocio y que funciona y que estamos bien y que realmente no tendríamos que estar haciendo nada con la escuela porque estábamos bien como estamos, pero sí que estábamos viendo una cosa en los últimos 2-3 años que nos hizo sentir que algo tenía que cambiar. Y es que llegaban a nosotros clientes realmente frustrados, engañados, desesperados, porque habían trabajado el SEO, les habían engañado, en el peor de los casos, que les habían cobrado y no estaban igual que hace 2 años o 1 año, y se habían gastado la inversión y el tiempo, ¿vale? Habían perdido. Y por otro lado, llegaron a los otros clientes que habían ejecutado un SEO que les había puesto en peligro y el algoritmo de Google les había pillado que estaban intentando hacer trampas y les había penalizado a estos clientes. Con lo cual habían desaparecido de Google y con lo cual su facturación había bajado en picado, ¿no? Entonces, llegar a nosotros este tipo de clientes nos desgastaba muchísimo porque eran clientes que no confiaban en nosotros. Cualquier propuesta de estrategia, etcétera, no lo recibían bien. Entonces estamos viendo que nuestro sector realmente se estaba contaminando o estaba poniéndose en peligro por la mala praxis de otras personas, ¿no? Entonces ahí fue cuando Fran y yo dijimos, oye, tenemos que hacer algo. ¿Por qué no enseñamos cómo hacemos nosotros las cosas? Que no hace falta engañar a Google, que hay que seguir sus pasos simplemente para hacer que a otras personas le vaya bien. Sin buscar esos atajos, que al final lo rápido es efímero, ¿no? Y sobre todo, ¿qué cara se te puede quedar a ti si haces una mala estrategia para engañar a Google y posicionar más rápido a tu cliente y luego llega Google y le penaliza? Pues mira, Roberto, yo la verdad que, bueno, nosotros no somos de ese tipo de personas y no podríamos hacerlo. Porque es que yo no podría dormir por la noche sabiendo que he hecho esa técnica porque en juego hay personas. Claro, hay gente que está comiendo niños, o sea, no. Sí, a ver, es muy importante lo que dicen. Quizás, digamos, las personas por falta de conocimiento, ¿no? O sea, ni siquiera Sí, por desde tema de luego. actitud. O sea, ustedes ya están normalizando, haciendo una norma de las mejores prácticas y dando un modelo, ¿no? Así que es súper importante. Pasa mucho el tema de la confianza y se ha hecho cualquier cosa y hay de todo. Pero este es un camino interesante, es un point muy interesante porque normalizar y estandarizar y saber que vas a seguir las buenas prácticas, bueno, el resto queda en otras variables, ¿no? Pero, y otro punto súper interesante, y con esto redondeamos un poco la charla, es conseguir el primer cliente. Yo siempre hablo lo mismo, ¿no? Siempre digo lo mismo. Es súper interesante meterse en estas charlas, en estas semanas de charlas, porque después vienen camadas de alumnos y vienen, digamos, quizás otros programas que son más largos, de varios meses, pero yo sé que muchos de estas digamos, sesiones gratuitas después vienen algo un poco más grande, más interesante, y siempre están pensados en este sentido, y lo comentó Fran, que ya estás empezando en algún momento a buscar tu primer cliente. Lo mismo decían muchos en otros lanzamientos, en el caso de Luis y en otros,
es empezar a poco y empezar a facturar, ¿no? O sea que todo lo que vos inviertas en tu capacitación, etcétera, lo vas a convertir realmente rápido, porque si seguís los métodos, si seguís todo, esa palabra que dijiste vos, Fran, de conseguir tu primer cliente es súper importante, porque no solo destraba la parte psicológica, sino también destraba la parte de la inversión, que no es menor, porque uno también quiere hacer negocios, en el buen sentido, ¿no? Entonces, eso es súper importante que esté presente en lo de ustedes, porque a la hora de entender a ver si uno quiere aprender más y seguir un camino un poco más largo y profesionalizarse y ser experto en esto, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, y aquí el Optimizer Manager tiene una ventaja, y es que conseguir su primer cliente es más fácil que en otros trabajos o en otras profesiones, porque tú cuando vas a un cliente y le dices, te voy a conseguir, o sea, cuando vas a una empresa y le dices, te voy a conseguir clientes para tu empresa, porque yo sé hacer esto, ya te escuchan de otra manera. Tú no vas a venderle un frigorífico o yo qué sé, o aprender no sé, a cantar. ¿Que Sí, se puede sí. hacer? O sea, que se pueden conseguir clientes ahí, sí, totalmente bien. Pero lo primero que quiere una empresa, lo ha comentado antes, son clientes, son nuevas ventas. Y eso es lo que ofrece un Optimizer Manager a sus clientes, con lo cual la puerta de entrada es más directa. Aparte, súper transparente los resultados, ¿no? Antes un director de publicidad en la década del 90, quizás parte del 2000, te decía, ese cartel en esa avenida vale millones. Y yo decía, no, pero bueno, sí, porque la gente se levanta a la mañana temprano y lo ve y dice, wow. Ahora Google te dice cuántos clics vale. Punto, se acabó. Entonces, también es eso, ¿no? Es parte de esa transparencia, súper interesante. Súper Sí. interesante. Yo En siempre digo, la semana del entrenamiento enseñamos cómo pueden conseguir su primer cliente y les damos también un descargable para que puedan implementarlo y ya en la misma semana sea práctico, ¿vale? Puedan ir dando pequeños pasos que le hagan ver a esas personas que están inscritas que esto puede ser fácil, que no es tan complicado, que simplemente hay que querer, hay que tener pasión y hay que querer reinventarse, ¿no? Y transformarse. Damos un descargable incluso con una plantilla Sí, con una plantilla. para Sí, que sea todo muy rápido. sí, muy bien, muy bien. Bueno, esto empieza el 28 de septiembre, ¿correcto? sí, sí. Bien, bien. Así que bueno, estén atentos. Vamos a enviar bastantes comunicaciones. Vamos a estar siguiendo esta semana junto con los chicos, haciendo nuestros aportes y trabajando con la comunidad para ver a ver si alguien se anima a ser un Optimizer Manager. Así que bueno, Ana, Fran, muchas gracias por el tiempo. Les deseo lo mejor en esta nueva versión, en esta segunda camada. Así que bueno, nos estaremos viendo pronto. Sí, muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Hasta luego. Chao, hasta luego.